Hola, hola, muy buenos días a mi preciosa familia de Growing. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen hoy domingo? Bueno, como es costumbre, traemos la palabra de Dios, el pan de cada día, ese alimento que nos nutre y nos vivifica por dentro. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestro amado Rey para que sea Él apoderándose, dirigiendo este su espacio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor y amado Dios Todopoderoso, queremos darte las gracias, la gloria y la honra por este nuevo día, Señor. Gracias, amado Rey, porque tú nos permites este espacio contigo, un espacio donde quiero honrarte, Señor. Y te pido humildemente que seas tú descendiendo en espíritu a tu espacio, Señor, para que invadas mis pensamientos, mis sentimientos y mi conducta, amado Dios. Te pido, Señor, que no salga una sola coma de mi boca que no sea tu voluntad. Úsame, Señor. Úsame como vehículo e instrumento para transmitir tu mensaje, porque no son mis palabras, Señor. Son las tuyas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como bien saben ustedes, les invito a que tengan su bebida preferida, porque este es un espacio bien especial donde ustedes se premian y donde Dios nos premia con su palabra. Así que pueden sentirse cómodos bebiendo la bebida que ustedes más consideren. Hoy le hemos titulado a esta charla: si deseas habitar en mi casa, cumplirás una sola condición. Si deseas habitar en mi casa, cumplirás una sola condición. Y vamos a ver 3 libros. Isaías 55, versículo 10 al 11, inicialmente. Isaías capítulo 55, versículo 10 al 11. Y dice: la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semilla para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Ay, pero qué precioso es Dios. Dios nos dice en este capítulo que solamente si Él desea, dará fruto su palabra. Es si Él quiere. Vamos a verlo en Romanos capítulo 8, versículo 18 al 23. Vamos a reforzar el mensaje en uno de los libros del Nuevo Testamento, Romanos capítulo 8, versículo 18 al 23, y dice: sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante, pues toda la creación esperará con anhelo el día futuro en que Dios revelará a quienes son verdaderamente sus hijos. Y me voy a detener acá un momento. En el versículo 19 dice: pues toda la creación esperará con anhelo el día futuro en que Dios revelará con anhelo quiénes son sus verdaderos hijos. Contra quienes son verdaderamente sus hijos con su propia voluntad. Toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza la creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios a la gloria de la libertad de la muerte y la descomposición. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia, como si tuvieran dolores de parto, y los creyentes también gemimos. Aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado de pecado y de sufrimiento, nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé de todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Recordemos que la palabra de Dios hoy le hemos titulado: si deseas habitar en mi casa, cumplirás una sola condición.
Y en el capítulo de Isaías Dios nos dice que Él va a enviar su palabra para que dé fruto, solo si Él quiere. Y aquí en Romanos Dios nos está diciendo que tenemos una esperanza, tanto los creyentes como no, sufrimos dolores de parto, sufrimos la angustia. La diferencia es que los creyentes tenemos una esperanza futura de que Dios en algún momento nos restituya como sus verdaderos hijos de Dios. Y esa es la esperanza por la cual deseamos que su palabra sea sembrada en nuestros corazones, porque todavía no tenemos las llaves de la casa del Padre. Es si Él quiere nos permitirá entrar, pero solo tenemos una condición y lo vamos a ver en Mateo capítulo 13, versículo 1 al 23. ¿Qué nos dice Mateo? Mateo capítulo 13, versículo 1 al 23 y dice: Más tarde ese mismo día Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca, se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Como muchas historias en forma de parábola, las contó. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunos cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se lo comieron. Otros cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las palabras se marchitaron bajo el calor del sol. Y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes, pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que había sembrado. Todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Sus discípulos vinieron y le preguntaron: ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no. Y aquí anidamos y juntamos la palabra de Dios en Isaías con la de Mateo. Y en Isaías Dios dice si Él quiere, sembrará en los corazones. Y aquí en Mateo Jesús le estaba respondiendo a sus discípulos el por qué les hablaba en parábolas. Y Él le dice en el versículo 11, a ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no se les permite. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso estas parábolas. Pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice: cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán, pues el corazón de este pueblo está endurecido. Y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y sus corazones no pueden entender, y no pueden volver a mí para que yo los sane. Pero benditos, ojo acá porque este es el moño de la charla de hoy. Versículo 16 del capítulo 13 de Mateo. Pero benditos son los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno a arrebatar la semilla que fue sembrada en el corazón. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no dura mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. La semilla que cae entre espinos representan a los que oyen la palabra de Dios,
Pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de las riquezas, así que no se produce ningún fruto. Versículo 23. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Palabra del Señor. Hoy la charla le hemos titulado: si deseas habitar en mi casa, cumplirás una sola condición. Y la condición que Dios nos está dando en Isaías cuando Él dice que la semilla queda sembrada si Él quiere. Y en Romanos nos dice que si tenemos la esperanza de ser liberados en cuerpo y en espíritu, seremos hacedores de lo que Él nos manda a hacer. Pero en Mateo Él nos dice en la explicación a sus discípulos que Él habla en parábolas porque a unos se les permite entender y a otros no. Ahora Dios nos está diciendo que si queremos habitar en su casa, debemos cumplir con una condición. Y lo dice en el versículo 23. La semilla que cayó en buena tierra representa a los que de verdad oyen y entienden. Y Dios nos ha dado 5 sentidos. Y según Platón, antes de Jesucristo, él mencionaba que los 2 sentidos más importantes son los ojos y el oído. Y eso mismo dice hoy Dios, que oigamos, que entendamos, que si vemos con nuestros ojos realmente veamos, y si realmente estamos oyendo, que realmente oigamos su palabra, su instrucción, porque Él es el dueño de la casa y Él pone sus reglas, pero solamente nos está dando una sola instrucción: oye y entiende. Oye y entiende. El oído es un órgano, pero si realmente comprendemos lo que Dios nos dice a través del oído, es la escucha. Es una escucha activa. Es prestar atención a lo que Dios realmente nos quiere enseñar. En Juan capítulo 7, versículo 24 nos dice que no veamos las cosas de forma superficial. No es lo que me dicen, no es lo que veo. ¿Cuál es el mensaje que Dios tiene detrás de eso? Si Dios quiere sembrar en ti, te permitirá verlo. De lo contrario, no. Y si realmente quieres estar aferrado a entrar a la casa del Padre, debes cumplir con una sola condición: oír y entender. Palabra del Señor. Si deseas habitar en mi casa, cumplirás una sola condición: oye y entiende, para que la semilla tenga fruto al 30, al 60 y hasta el 101%, lo dice en la versión de la Biblia católica, hasta el 101%. Puede caer en buena semilla, pero ¿qué tanto fruto quiero? ¿Al 101, al 60 o al 30? ¿O caerá entre espinos, en donde mi vista y mi propósito son las finanzas, es la riqueza, porque ahí no va a haber fruto? ¿O serán la tierra pedregosa, donde las preocupaciones me abarcarán? ¿O caerá en la simple tierra donde no tomará raíces, porque el enemigo me la va a arrebatar, aunque me dé un poco de alegría? Pero si yo no tengo disciplina y no arraigo las raíces del decálogo de Dios, de los mandatos de Dios, esa palabra morirá y no habrá tenido fruto. Habrá sido en vano que el labrador, que el sembrador haya regado la semilla. Y vamos a pedirle a nuestro amado Dios que en su misericordia nos permita comprender y ver cuál es su mensaje, porque personalmente quiero habitar en la casa del Padre, pero Él solo me pide una condición: que la semilla caiga en buena tierra y que dé fruto. Y para que dé fruto, debo escuchar con atención lo que me dice el dueño de la casa, lo que me dice el Padre. Si deseas habitar en mi casa, solo debes cumplir con una condición: oye
y entiende. Palabra del Señor. Los invito a que me acompañen en esta oración de cierre en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor y amado Dios Todopoderoso, queremos darte las gracias, la gloria y la honra por este día, Señor. Gracias, amado Rey, porque tú hoy me has hecho comprender que si yo quiero habitar en tu casa, debo generar gracia en ti para que a ti te plazca, que la semilla que caiga en mí brote. Gracias, amado Rey, porque hoy me has enseñado que debo buscar esa esperanza de verte algún día, Señor. Y entonces haré todo lo posible por cumplir tu condición de escucharte, Señor. Permíteme, Señor, que tu palabra quede sembrada en buena tierra y que no dé fruto al 30 ni al 60, sino al 101%, Señor. Gracias, amado Rey, porque tú hoy me has enseñado que debo prestar atención a tu palabra, de que debo tener un propósito claro y es verte algún día. Esa es la esperanza que me permite cumplir con tu condición, escucharte, Señor. Gracias, amado Rey, y te pido perdón si en algún momento, Señor, aunque he tenido ojos no he visto y aunque he tenido oídos no he escuchado, porque en algún momento mi corazón se endureció, pero te pido misericordia, amado Rey, para que mi corazón esté flexible, para que mi corazón recepcione tu mensaje y lo interiorice, Señor, para ponerlo en práctica y honrarte con mis pensamientos, con mis sentimientos y con mi conducta. Te amo profundamente, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, les deseo que tengan un precioso domingo y a interiorizar el mensaje de nuestro Padre. Si realmente queremos habitar en su casa, debemos cumplir con esa condición y es escuchar, prestar atención a su mensaje para que su palabra deje fruto en nuestro corazón y seamos un ejemplo de cómo lograr entrar y habitar en la casa del Padre. Que tengan un precioso día. Adiós.